Alex, muy buenos días a todos. Israel mata a Larijani, figura clave del régimen iraní, y se espera una venganza sin piedad. Empezamos. Irán responde con bombas al duro golpe que le ha asestado Israel, el mayor desde la muerte del líder supremo. Ahora el ejército israelí ha descabezado el operativo de seguridad del régimen de los ayatolás, asesinando a Larijani, a su jefe. Los misiles iraníes sobrevuelan a esta hora el Golfo y otros ya han impactado de lleno en Tel Aviv. Los ataques israelíes sobre la capital son implacables y ahora Netanyahu ordena la evacuación de la localidad de Tiro, en el sur del país. 120.000 personas están obligadas a abandonarla. La crisis humanitaria por los desplazamientos ya es inasumible. Y en estas circunstancias la guerra empieza a agrietar el gobierno de los Estados Unidos. Las discrepancias salen a la luz con la dimisión de una figura esencial para Donald Trump, su responsable contra el terrorismo. I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak. El presidente le quita importancia, pero la renuncia evidencia la oposición al conflicto entre los que más apoyaban a Trump desde el principio, los MAGA, los que lo auparon a la Casa Blanca y que llevan sellado a fuego el America First, el América primero, y por tanto el no inmiscuirse en asuntos de otros países. Las consecuencias de la guerra de Trump y de Netanyahu a largo alcance son imprevisibles, pero algunas ya se notan, como por ejemplo la subida de los precios. Para paliarlas, el gobierno va a aprobar medidas este mismo viernes. Pablo. Sí, la parte de Sumar aprieta a los socialistas para incluir medidas que tengan que ver con la vivienda en el decreto anticrisis de este viernes, pero el Ejecutivo se limita a hablar de medidas estructurales y coyunturales. Hasta ahora las líneas que se han anunciado son poco concretas y tienen que ver con la bajada de los precios de la energía y de los carburantes. Este será uno de los asuntos que seguro va a centrar hoy la sesión de control al gobierno en el Congreso. Javier. Con el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo se espera que sea bronco, con Feijóo exigiéndole al presidente del gobierno medidas fiscales y con el Ejecutivo defendiendo la política internacional del gobierno y las medidas que aprobarán este viernes en ese Consejo de Ministros extraordinario. Otro de los asuntos que también va a estar muy presente hoy en el Congreso serán las negociaciones entre PP y Vox para acordar gobiernos. Estaremos pendientes de todos los gestos en la Cámara y veremos si Feijóo sigue apremiando a los de Abascal, porque el Partido Popular tiene prisa y Vox no tanta. Y en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y en Aragón. Nosotros queremos una negociación seria, discreta y que atienda a las necesidades de los españoles, más allá de hablar de fechas y de sillones, que parece que es lo que le urge al Partido Popular. Y ya tenemos reacción en México a las palabras del rey sobre los abusos en la conquista de América. No fue todo lo que hubiéramos querido. Pero la presidenta Sheinbaum cree que es un acercamiento, aunque no le parezca del todo suficiente. El gesto del rey hace vislumbrar una nueva etapa en las relaciones con México. Israel ha asesinado a Ali Larijani, puntal del régimen iraní, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y para muchos también gobernante de facto del país. Lo ha matado en un bombardeo junto a su hijo y a varios asesores. Y ahora está aumentando el temor de que el ala más dura del régimen tome las riendas de Irán. Es la última imagen con vida del considerado por algunos líder de facto de Irán, Ali Larijani, hace 5 días durante las marchas de apoyo a Palestina en el Día de Jerusalén. Israel le dio por muerto y tras horas de silencio, la televisión pública iraní confirmaba la noticia. Tel Aviv volvía a eliminar a un líder enemigo. Sus avanzados servicios de inteligencia, capaces de localizar y asesinar a Jamenei, al líder político de Hamas, o de infiltrarse en las cadenas de suministro de Hezbollah, proporcionándoles buscapersonas cargados de explosivos que, accionados a distancia, causarían el terror en la milicia. Figura estratégica del régimen durante décadas y el artífice de la represión de las últimas protestas, el de Larijani supone el segundo gran mazazo a la cúpula de poder iraní, con un nuevo líder, el hijo de Jamenei, que sigue sin dar señales de vida. Considerado moderado y abierto al exterior, negoció el acuerdo nuclear para su país. La muerte de Larijani cierra una nueva puerta a una solución negociada del conflicto. Netanyahu ha celebrado su asesinato y el del jefe de la fuerza paramilitar Basij. Insiste en que debilitan el régimen para que el pueblo iraní lo pueda derrocar. Pero de momento las calles siguen vacías, ni rastro de las manifestaciones masivas y del golpe de Estado con el que pretendían derrocar el régimen de los ayatolás. Irán insiste en que el régimen sigue fuerte a pesar del asesinato de Larijani y emprende una contraofensiva militar a gran escala para vengar su muerte.
Ahí ven cómo Teherán ha lanzado los principales ataques contra Tel Aviv, ha quebrado la cúpula antimisiles de Israel y ha matado a 2 personas. Sandra. La Guardia Revolucionaria iraní asegura que han atacado más de un centenar de objetivos militares y de seguridad de Tel Aviv como represalia por el asesinato de Larijani. Afirman que han logrado superar los sistemas de defensa aéreas israelíes y que han provocado numerosos daños como cortes de electricidad. Israel confirma que al menos 2 personas han muerto en esos bombardeos. Por su parte, Estados Unidos denuncia un nuevo ataque con dron contra su embajada en Bagdad y el primer ministro australiano afirma que un dron ha impactado en las inmediaciones de la base aérea de Al-Minhad, al sur de Dubái, donde tienen desplegados efectivos. No se han reportado víctimas. Emiratos Árabes asegura que sus defensas aéreas están haciendo frente a distintos ataques de misiles. Israel responde a los ataques de Irán hostigando Líbano. Ha bombardeado Beirut, la capital, y ha ordenado la evacuación de la ciudad de Tiro, lo que afectaría a varios campos de refugiados palestinos. Implicaría el desplazamiento de más de 120.000 personas que se unirían al millón de desplazados que ya ha tenido que abandonar sus hogares allí en Líbano por los ataques de Israel. A Donald Trump se le está torciendo la guerra. Su responsable de contraterrorismo también ha dimitido. Dice que Irán no suponía una amenaza y que Donald Trump decidió atacar ese país por la presión de Israel y de los lobbies sionistas en Estados Unidos. Kent, un mando de la lucha contra el terrorismo, era un simpatizante de Trump, simpatizaba también con su promesa de no embarcarse en guerras y ahora ha dimitido en protesta por esta. Ha publicado una carta para explicar sus motivos y en ella cuestiona la justificación de Donald Trump para atacar a Irán. Dice que ese país no suponía una amenaza inminente para Estados Unidos y que Trump ha empezado esta guerra por la presión de Israel y de su poderoso lobby, de sus poderosos grupos de influencia. La carta deja ver una grieta, no tanto en el gobierno, esta es la única dimisión de un cargo tan alto, no tanto en el Congreso, donde los republicanos están dando luz verde a la guerra, sino más bien en las bases trumpistas, en la plataforma de Estados Unidos primero, en la coalición MAGA que upó a Donald Trump a la Casa Blanca. Él les prometió paz y esto es justo lo que muchos no querían, otra guerra sin un final a la vista. Trump ha respondido a la dimisión de su jefe de contraterrorismo con un ataque personal. I always thought he was weak on security, very weak on security. Dice que era un débil y que es mejor que haya dejado su puesto si no veía claro que Irán representaba una amenaza para los Estados Unidos. Por cierto, Trump, que pidió ayuda a la OTAN para escoltar petroleros por el paso de Hormuz, ahora carga contra los aliados. So, I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there. Después de pedir ayuda a la OTAN y de que los aliados se negaran a prestársela, ahora Donald Trump dice que no los necesitas. Eso sí, insiste en que la OTAN comete literalmente un error muy tonto por no apoyarle en Hormuz. Jamais la France ne prendra part a des opérations. El presidente Macron, como escuchan, ha vuelto a dejar claro que Francia no va a participar en esas operaciones para reabrir el estrecho de Hormuz en la situación actual. Sí se muestra abierto a escoltar buques por ese paso cuando la situación, dice, se haya calmado. Esta madrugada Estados Unidos ha atacado lanzamisiles iraníes precisamente en el estrecho de Hormuz, en ese paso estratégico para el comercio de petróleo. El barril de Brent sigue por encima de los $100. Laura, y este caos está repercutiendo ya en la gasolinera. Sí, la sesión ha comenzado en descenso, en torno a un 2,3-2,5%. Esto hace que se sitúe ahora mismo la cotización del barril de Brent en torno a unos $101. Durante el cierre de ayer, de la sesión del martes, volvió a subir por encima del 103. Esto quiere decir que había recuperado todo lo que había perdido durante la sesión del día anterior, del lunes, cuando estaba en torno a los 100. Ya llevamos 6 días en los que el barril no baja de los $100, de esa temida barrera. Y es que conforme se aleja la idea también de formar una coalición de países que acompañen a los petroleros pasando por ese estratégico estrecho de Hormuz. Es decir, cuanto más lejos está la idea de que termine la guerra de forma rápida, más volatilidad hay en el mercado del crudo. Y esto se traduce también en las gasolineras, porque, por ejemplo, en esta llevamos más de una semana donde el precio de la gasolina o del gasoil no baja de los 2 euros el litro.
Para evitar la subida del precio de los carburantes, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para liberar 11,5 millones de las reservas españolas de barriles de petróleo. Equivale a poco más de 12 días de consumo nacional. Y ya vamos conociendo más detalles de esa batería de medidas anticrisis que va a aprobar este mismo viernes el Gobierno. Pablo. Sí, por ahora los socios de Sumar lo que están haciendo es presionar para que se incluyan, por ejemplo, la congelación de los alquileres, medidas que tengan que ver con la vivienda en el escudo anticrisis que se va a aprobar este viernes. El Gobierno se limita a hablar de un escudo social con medidas que serán beneficiosas y piden también generosidad a los grupos parlamentarios para que las respalden. El propio presidente Pedro Sánchez explicará personalmente aquí en el Palacio de la Moncloa el viernes, después de la reunión del Consejo Europeo y después de la reunión del Consejo de Ministros extraordinario, el escudo, el plan que tiene el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán. Por ahora lo que sabemos es poco, pero son medidas que tendrán que ver con amortiguar los efectos de la subida del precio de los carburantes y de la energía, sobre todo, especialmente en los sectores más afectados, como son el campo, la pesca o el sector de los transportes. Con un objetivo claro, maximizar el efecto en este caso y hacerlo de manera ágil y proporcional de la mano de una vigilancia reforzada del sistema de formación de precios en el caso de las estaciones de servicio. Más allá de la situación ahora de vulnerabilidad, con medidas estructurales para seguir aumentando nuestra resiliencia y estar todavía mejor preparados. Sumar y los socios de izquierda presionan para que el PSOE incluya medidas de vivienda en el nuevo escudo social. Para ellos dicen que es una absoluta prioridad. Las familias, los jóvenes, las personas mayores ya sufren en su día a día el gravísimo problema de vivienda que tenemos en este país. No pueden alquilar un piso ni tan siquiera una habitación, viven con sus cosas en cajas a la espera de un desahucio. Un grave error, la vivienda nos arrasará a todos. Yo creo que todas las izquierdas han fracasado, hemos fracasado en esta legislatura, en estos años. La guerra en Irán sin duda va a marcar buena parte de la sesión de control al Gobierno, que comienza a las 9 de la mañana con el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Javier. ¿Quién sigue confiando en su gobierno? Esa es la pregunta abierta que Feijóo le va a hacer al presidente del gobierno, una pregunta donde se espera que el líder de los populares vuelva a criticar la política exterior del gobierno por la guerra de Irán. Hay que tener en cuenta que es el primer cara a cara que se celebra tras el estallido de este conflicto y también el PP va a exigir más medidas fiscales al gobierno para paliar los efectos. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, pues el presidente va a defender esa posición de España ante el conflicto internacional y también las medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros extraordinarios. Hablabais de esa presión que ya están metiendo los socios y eso se va a escenificar también en la sesión de control porque van a pedir efectivamente más medidas al presidente y a los miembros del gobierno en este control. Por cierto, dos son las ausencias esta mañana, la del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y tras comparecer en la sesión de control, el presidente Sánchez se va a reunir con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky, de visita a nuestro país por cuarta vez. Pablo, y está previsto que firmen varios acuerdos bilaterales, ¿no? Sí, acuerdos en materia de defensa y en materia de energía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le va a reiterar el apoyo español a Ucrania frente a la agresión rusa en medio de este contexto internacional convulso. Para el gobierno de España es importante, es fundamental garantizar la capacidad energética de Ucrania porque después de los bombardeos rusos ha quedado mermada en un 70%. La reunión será a las 11:30 aquí en el Palacio de la Moncloa y por la tarde Volodymyr Zelensky se verá con el rey Felipe VI. Más asuntos. El Partido Popular aprieta el acelerador de las negociaciones con Vox para intentar formar los gobiernos autonómicos cuanto antes. Y mientras tanto, ese espacio a la izquierda del Partido Socialista apremia a reorganizarse ante la próxima cita electoral, Andalucía. No se puede llegar al mes de mayo sin una solución, asegura Feijóo. Y en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y en Aragón. En Extremadura ya hay un acuerdo programático casi cerrado, dice. Lo que hay que hacer por fin es salir ya de esta situación de bloqueo. Pero en Aragón prefieren no hablar de plazos. El tiempo es importante, pero lo más importante es el contenido. Tampoco en Vox.
Nosotros queremos una negociación seria, lejos del circo mediático que se armó en Extremadura con la señora Guardiola. Tienen su propio frente abierto. Espinosa de los Monteros, que sigue siendo afiliado, y Ortega Smith lideran un manifiesto para debatir en un congreso extraordinario el futuro del partido. Y al otro lado, a la izquierda del PSOE, también hablan de fechas. Maillo cree que el relevo de Yolanda Díaz debería estar antes de mayo. Lo que se plantea es acelerar los procesos de nombramiento de la nueva persona que se referencia en el espacio de Sumar. La formación estudia convocar a sus militantes en una asamblea para decidir su hoja de ruta. La presidenta de México considera un primer paso las declaraciones de Felipe VI en las que reconoce que se cometieron abusos en la conquista de América. Aquí en España esa afirmación del rey está provocando cierta polémica entre las fuerzas de la derecha. A la presidenta mexicana le suena bien. Es un acercamiento del rey que reconocemos. Lo que dijo el monarca, mucho abuso, y donde lo dijo en una exposición de mujeres indígenas, aunque no fue todo lo que hubiéramos querido. ¿Estaría entonces México en posibilidad de hacer una invitación oficial al rey de España? Vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del rey. Abierta también a acudir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid en noviembre. Y aquí en España las palabras de Felipe VI siguen causando reacciones. El ministerio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos. Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate. Más tarde, su portavoz parlamentaria trataba de matizarlo. Las públicas fueron un disparate. Creo que el señor Feijóo ha dicho exactamente lo mismo que dijo ayer Su Majestad el Rey Felipe VI, que hablaba de que no conviene hacer presentismo. Estoy completamente de acuerdo con Su Majestad el Rey en que no cabe pedir perdón por nada. Aunque lo cierto es que esto último el rey no lo dijo en ningún momento. En Moncloa estaban avisados, respaldan al 100% las palabras del monarca y critican la reacción del PP. Lo que ha hecho Feijóo es dejar hoy a Abascal a su izquierda, en esa deriva ultra. Desde Vox solo loas a la conquista sin mencionar a Felipe VI. La mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia. Mientras en la izquierda del PSOE, matices que es positivo. Hay que saludar este gesto. Bueno, sí, llega tarde y es insuficiente, pues también. Claramente insuficientes. Aunque en general dicen que van en la dirección adecuada. José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a Venezuela para participar en la comisión parlamentaria que implementa la ley de amnistía política. El expresidente del gobierno ha aprovechado esta ocasión para felicitar a la presidenta interina Delcy Rodríguez por sacar adelante esta norma. También ha exigido a Estados Unidos que ayude en la economía del país. Aquellos que pueden hacer, hagan para que la economía mejore cuanto antes, especialmente Estados Unidos, si quieren esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía. Y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos. Donald Trump ya pone el foco en el siguiente objetivo, en Cuba. Vamos a hacer algo con Cuba muy pronto, decía. Mientras se producen conversaciones entre su administración y funcionarios cubanos, Donald Trump dice que Cuba está muy debilitada y añade como recuerdo que sería un gran honor tomar esa isla. Y en el capítulo de tribunales ya ha tenido lugar el primer interrogatorio judicial por el presunto caso de agresión sexual del exdao de la Policía Nacional a una subordinada. Algo más de una hora ha estado José Ángel González respondiendo a las preguntas del juez. Reitera su inocencia. Algo que realmente no he hecho en absoluto. Y acusa a la inspectora que le denunció por violación de hacerlo por celos. Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. No ha querido responder a las preguntas de la acusación. La gente, que ha doblado el tiempo de declaración del exdao, sí ha respondido a todas las partes. Más de 300 preguntas después, su abogado confirma que se ha ratificado en la querella. Una declaración dura y difícil para la víctima, pero que ha sido muy detallada. El juez ha escuchado el audio que ella grabó mientras presuntamente él la agredía sexualmente. También el acusado confirma que es su voz, pero dice que servirá para exculparle. Muchos de ustedes me han condenado sin ninguna prueba porque la prueba principal es el audio.
Esperemos que gracias a Dios con ese audio se puedan esclarecer los hechos. Ha negado cosas que se escuchan en el audio. Ha dicho que no oía un ruido de una cremallera cuando el juez le ha dicho yo oigo el ruido de la cremallera perfectamente, del pantalón. La denunciante había solicitado que se prohibiese expresamente a José Ángel González comunicarse con ella. El juez lo ha rechazado porque dice no aprecia riesgo ya que el exdao se ha jubilado de la Policía Nacional. Prepárense para vivir con nosotros una mañana de máxima actualidad, vibrante, que nos va a llevar a Oriente Medio y también al Congreso de los Diputados en menos de una hora cuando comience la sesión de control. Una mañana que vamos a compartir aquí con Isabel Morillo, bienvenida. Muy buenos días. Alan Barroso, ¿cómo Buenos estamos? días. Ignacio Álvarez Osorio, Buenos días. bienvenido, muy buenos días. Alejandro López, bienvenido. Ana Sánchez, Hola, muy ¿qué buenos tal? días. Federico Quevedo, Hola, buenos Silvia, días, buenos Federico. Israel ha asesinado a Ali Larijani, figura clave del régimen de los ayatolás. Irán promete venganza, ya ha lanzado una contraofensiva en múltiples frentes. Israel ha acabado con dos de los mayores líderes de Irán. In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. El principal, el jefe de seguridad iraní. Ali Larijani, Lo anunciaba la televisión del régimen. Larijani, figura estratégica en los últimos años, de perfil moderado y abierto al exterior. El otro es el jefe paramilitar Soleimani. Es un golpe de efecto de Israel que acaba con dos caras visibles de su enemigo ante el invisible líder Yamenei. La respuesta de Irán no ha tardado. Manifestaciones de apoyo en la calle y nuevos ataques a Israel. Lanzando bombas de racimo sobre Tel Aviv que han provocado 2 fallecidos y daños en la calle y en el metro. Y más bombardeos sobre Jerusalén. Interceptados por las fuerzas israelíes. También han dirigido un nuevo ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak, y bombardeos sobre los países del Golfo. Israel asesina a Ali Larijani, hombre fuerte del régimen. ¿Por qué es tan importante este ataque israelí? ¿Quién era Larijani, Ignacio? Bueno, Larijani era, sin duda alguna, un actor clave en el régimen, era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, era también un elemento que unía, ¿no?, las milicias armadas, el poder político y el poder judicial. Es un golpe, sin duda, pues muy poderoso que demuestra que Israel está infiltrado en los propios, ¿no?, estructuras de poder iraníes, pero parte quizás de una premisa falsa, es decir, que este tipo de ataques va a provocar el colapso del régimen, y lo que estamos viendo es lo contrario, es decir, que lo cohesiona aún más y no fortalece los sectores moderados y reformistas, sino lo que fortalece es a los sectores más duros, partidarios de elevar la tensión y golpear con más fuerza todavía a los países vecinos, con lo cual está consiguiendo exactamente lo contrario de lo que se proponía, es decir, acabar con las únicas voces con las que podía negociar y además fortalecer a los sectores más duros. Lo mencionaba ahora mismo Ignacio, Alejandro, no estamos hablando simplemente de una guerra, sino de una guerra con ataques certeros contra los líderes, contra los hombres fuertes del régimen. ¿Hasta qué punto muestra esto que Israel tiene infiltrados dentro de Irán? Bueno, absolutamente, ¿no? Esto es algo que desde el propio Irán se ha visto con detenciones de personal del Mossad que se infiltraban en algunas de las manifestaciones, y bueno, el propósito además era tener vigilados a los líderes iraníes para poder facilitar que después se llevaran a cabo estas operaciones. De hecho, una de las principales cosas que vemos en esta doctrina israelí, además de los ataques preventivos que ya nos tienen acostumbrados, ¿no?, a prever, ¿no?, o a intentar anticiparse a cualquier otro país de la zona, también son los asesinatos selectivos, que es un elemento que se ha repetido constantemente, ¿no?, desde Hamas, Hezbollah y ahora además en Irán, que lo tratan como si fuera un elemento más del eje de la resistencia, pero no dejan de ser figuras institucionales internacionalmente reconocidas. Entonces se trata de un elemento mucho más serio. Estás normalizando el asesinato de un jefe de Estado, o en este caso de figuras que de facto controlaban grandes cuotas del poder. Ha hablado un portavoz del gobierno iraní esta madrugada diciendo que por mucho que hayan asesinado a Larijani, el régimen sigue fuerte. Lo que sucede
es que ahora hay cierto temor de que sea el ala dura del régimen iraní quien vaya a tomar las riendas del país. Sí, es lo que estamos viendo con la elección del nuevo guía suprema, ¿no? Mojtaba Khamenei, que es alguien claramente del sector duro, que por cierto todavía no ha aparecido en público. Y está claro que los sectores duros son los que hoy por hoy llevan la batuta. Quizás también sea esta la estrategia de Israel, es decir, acabar con las voces moderadas, acabar con los sectores reformistas para buscar una confrontación total en el Golfo y también involucrar a los países árabes de la zona que están sufriendo esa oleada de ataques. Se habla mucho estos días de qué puede hacer Emiratos como respuesta al ataque contra sus infraestructuras energéticas, y una posibilidad es que se sumara a la coalición formada por Estados Unidos e Israel, entre otras cosas también porque tiene un gran poderío militar. Entre los árabes es conocido Emiratos como la Esparta del Golfo, porque tiene un papel muy protagónico en muchas de las crisis en Yemen, también en el Cuerno de África, en Libia. Es decir, es sin duda hoy en día la gran potencia militar. En el caso de que Emiratos fuera empujado a unirse a esta coalición, sin duda alguna cambiarían mucho las cosas, logrando ese escenario de cuanto peor mejor que busca Israel, es decir, enfrentar a las propias potencias del Golfo. Vamos a conectar en directo con Jerusalén. Ha sido una noche de bombardeos continuos contra Israel. Vamos a conectar con nuestra enviada especial allí precisamente a Jerusalén, Lara Siscar. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvia. Sí, efectivamente, esta noche ha sido complicada aquí en el país. Irán ya anunció que habría represalias por la muerte de Larijani, de Soleimani, y efectivamente han sonado las alarmas y se han escuchado estos interceptores prácticamente en todo el país, desde el sur hasta el centro, la zona más afectada, tal vez el centro del país, en Tel Aviv, donde pues bueno, ha habido numerosos daños materiales en la ciudad costera de Jolón, y allí ha sido donde ha fallecido esa pareja de unos 70 años en la zona de Ramat Gan. Una pareja de unos 70 años que al parecer no había llegado a tiempo de alcanzar esa habitación de seguridad que tienen prácticamente todas las casas aquí en Israel. Habrían fallecido, y esto es, como saben, muy poco habitual en Israel que haya víctimas mortales, porque sus sistemas de defensa son fortísimos, y aumentarían a 14 entonces las víctimas mortales en Israel, 14 desde que empezó la guerra. Dice Israel que serían víctimas de la utilización por parte de Irán de esa munición racimo. Ya saben que Israel afirma que están utilizando ese tipo de municiones en los ataques a Israel. Claro, Lara, porque hay informaciones efectivamente que apuntan, informaciones israelíes que apuntarían a que Irán está usando misiles con ojivas de bombas de racimo, y que precisamente por eso justifica Israel es porque por lo que están consiguiendo quebrar la llamada cúpula de hierro que evita, digamos, que todos estos misiles caigan sobre la población. Está claro, desde luego, porque han caído misiles desde que comenzó la ofensiva. Sí, al parecer se trata de una submunición, de unas pequeñas bombas, pequeños explosivos, unos 5 kilogramos de explosivo que se encuentran en la ojiva del misil, de tal manera que cuando Irán lanza esos misiles balísticos, aunque lleguen al cielo de Israel y aunque sean interceptados, igual que caen los restos del misil, podrían llegar a caer también esas bombas racimo que están en la ojiva. Y tiene una capacidad también de expansión de varios kilómetros a la redonda, y efectivamente cuando tocan el suelo pues son muchos más destructivos que los restos de un misil. Así que ahora mismo la población de Israel tendría que enfrentarse no solo a lo que estaban habituados, que era la caída de restos de misiles después de ser alcanzados por los interceptores, sino que esos restos vienen acompañados de bombas, de explosivos racimo que provocan esos inmensos daños que estamos viendo en las imágenes, daños en los edificios y también en los vehículos, y como digo, en las últimas horas el fallecimiento de esa pareja de 70 años. Este es un dato importante porque es precisamente, Alejandro, el tipo de munición que está usando Irán lo que le está permitiendo quebrar esa cúpula de hierro que decía Israel que era inexpugnable. Bueno, pero esto en otros casos ya hemos visto que esta cúpula de hierro, aunque tiene varias capas, no es infalible, ¿no? Primero porque estamos viendo una saturación
por la coordinación de Irán con Hezbollah, que esto está llevando a que se den reportes de que podía haber munición para unas semanas en Israel. Bueno, esta información evidentemente no la conocemos, pero sí que cabe la opción de que se sature la cúpula de hierro. Además de esas capas, las que normalmente se señalan como más inexpugnables siempre son las más bajas, que están diseñadas para interceptar cohetes que se puede haber lanzado sobre todo desde Palestina o desde Líbano, pero para sistemas de misiles de mayor alcance, sobre todo tenemos los sistemas Arrow, que ya en su momento funcionaron contra las represalias iraníes, y bueno, pues en este momento lo que se está intentando es dispersar esa munición para intentar hacer primero más costoso la intercepción y además causar daños, porque las imágenes están embargadas por la censura israelí, pero en teoría después de 2025 nos enteramos de que hubo más daños de los que se habían señalado. Ahora parece que la situación podría ser incluso mayor. Ignacio, es que la cúpula de hierro precisamente es una de las bazas fuertes, digamos, de Israel, lo que le hace venderse ante el mundo y ante sus propios ciudadanos como un lugar seguro en el que uno puede vivir. Bueno, lo que estamos viendo es que después de 3 semanas de iniciados los ataques, todavía Irán conserva su capacidad balística y sigue lanzando prácticamente a diario misiles contra el territorio israelí, ¿no? Con lo cual, en esta guerra de narrativas, que son todos los conflictos, se nos está vendiendo, ¿no? Que están prácticamente destruyendo no solo la capacidad nuclear de Irán, sino también las rampas de lanzamiento de misiles, y lo que estamos viendo día tras día sobre el terreno es lo contrario, es decir, que Irán, a pesar de los golpes, sin duda que ha sufrido, muy relevantes, todavía conserva la capacidad de golpear tanto a los países vecinos como al propio Israel, ¿no? Por lo tanto, esto claramente es una demostración de fuerza del régimen, que efectivamente está asediado, está golpeado, pero todavía tiene capacidad, ¿no? Para desestabilizar la región. Fíjense lo que ha sucedido en las últimas horas. Israel ha matado a uno de los hombres fuertes del régimen iraní, e Irán ha respondido prometiendo venganza. Ha atacado a Israel y ha provocado esta misma madrugada la muerte de 2 personas. Ha atacado lanzando misiles varios países del Golfo y además ha perpetrado el segundo ataque a la embajada de Estados Unidos en Irak, el segundo ataque en 24 horas. Vamos a conectar con Aurora Moreno, enviada especial de Radio Nacional de España a Turquía. Aurora, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué supone este ataque, segundo ataque en 24 horas, contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad? Bueno, ha sido el ataque más intenso desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero. Se ha llevado a cabo con varios cohetes y al menos 5 drones. 2 de los drones han conseguido ser derribados, pero un tercero ha impactado dentro del recinto de la embajada. Ha provocado un incendio, no hay víctimas. Hay también un incendio en un hotel de lujo cercano. Estamos hablando de una embajada con un gran sistema de seguridad, un sistema de seguridad muy importante. Está en la zona verde, el lugar más protegido de todo Bagdad, que alberga a otras instituciones diplomáticas y también a algunos organismos oficiales iraquíes. El ataque ha sido llevado por los proxies de Irán, es decir, por grupos afines al gobierno persa que están colaborando con Teherán en esta guerra, como había pedido el gobierno y el régimen iraní. Estamos hablando sobre todo de Hezbollah allí en Irak. Como decimos, no ha habido víctimas, pero ha sido el ataque más intenso desde el comienzo de esta guerra. Aurora, subrayábamos segundo ataque en 24 horas, precisamente esa legación diplomática a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, pero es que este ataque viene 5 días después de otro ataque mortal, en este caso, a las tropas de Estados Unidos en el norte de Irak también. Sí, efectivamente, porque en concreto contra la embajada hubo ya un primer ataque que alcanzó el helipuerto, y luego, como dices, este segundo ataque en el que murieron 6 personas, 6 soldados norteamericanos. Estamos hablando de grupos que colaboran con Irán, que en principio están muy debilitados, pero que todavía, como vemos, están siendo efectivos, suponen una fuerte amenaza en toda la zona y continúan ayudando a Irán en la medida en la que con sus misiles, cohetes, pero sobre todo drones, están causando daños importantes y son una amenaza todavía a tener muy en cuenta y un instrumento para el gobierno de Teherán. Aurora Moreno, enviada especial de Radio Nacional de España a Turquía. Cuídate mucho, compañera. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un saludo, gracias a vosotros. Hasta luego. Y fíjense que Israel está respondiendo a los ataques que está recibiendo por parte de Irán, hostigando a otro país, hostigando al Líbano. Con bombardeos en Beirut, con órdenes de evacuación de la ciudad de Tiro, al sur del país,
órdenes de evacuación que afectarían a distintos campos de refugiados palestinos que hay en la zona. Implicaría el desplazamiento de 120.000 personas de desplazados, que hay que unir a ese millón también de desplazados previamente en todo el país. Pero aquí lo que empezamos a ver es que Israel está ampliando las fronteras, está robando territorio al Líbano con la excusa de la guerra contra Irán, Ignacio. Sí, y está aplicando además lo que se llama la doctrina Dahiyeh, que es golpear no solo objetivos militares, sino también objetivos civiles. Ha pedido el desplazamiento forzoso de casi un 20% de la población libanesa, más de 1 millón de personas. Si lo aplicáramos a un país como España, sería 10 millones de personas las que tendrían que abandonar sus hogares. Además, el ministro de Defensa, Katz, ha dicho claramente que no se les va a permitir el retorno a sus hogares, con lo cual Israel, el propósito de esta ofensiva es anexarse toda la parte sur del país, ¿no?, hasta el río Litani, que es una vieja reivindicación del movimiento sionista. Prácticamente desde el 1918, Ben Gurión, Weizmann, casi todos los dirigentes del movimiento sionista han insistido en la necesidad también de controlar los acuíferos del Líbano hasta el río Litani. Hubo una presencia, no lo olvidemos, desde el año 1982 hasta el año 2000 por parte del ejército israelí, y se decidió retirar esas tropas precisamente por el elevadísimo coste en términos humanos que implicaba mantener una presencia militar permanente. Pero con la llegada al poder de Netanyahu y de su gobierno supremacista y expansionista, pues otra vez vuelven a tener mucho protagonismo esas voces que reclaman la anexión de toda la parte sur del Líbano, y además, pues bueno, ante el silencio y la complicidad de la comunidad internacional y ante la impunidad que ha tenido la destrucción completa de la Franja de Gaza, pues están envalentonados y consideran que sean las condiciones para llevar a cabo esa anexión. Es que da la sensación, Ignacio, de que bombardeando Beirut y avanzando desde el sur, lo que pretende hacer Israel es llegar prácticamente hasta la capital del Líbano. Bueno, no sería la primera vez. Recordemos que en el año 82, en el curso, ¿no?, de la guerra, ¿no?, de Beirut, capturaron por primera vez en toda la historia una capital árabe. Y esto se saldó con la expulsión de la OLP y también con las masacres de Sabra y Shatila, los campamentos de refugiados, con la muerte de más de 5.000 personas, ¿no? Entonces, bueno, ha demostrado en el pasado que es capaz, ¿no?, de emprender una operación de esta envergadura, y sobre todo que la comunidad internacional no reacciona, ¿no? Y permanece en silencio, ¿no?, ante este tipo de acciones que violan claramente el derecho internacional. Alejandro. Sí, a mí me gustaría añadir algunos elementos sobre la mesa, porque efectivamente ya hay precedentes. Esta sería la tercera invasión que se produce de Israel sobre el Líbano, incluso si se amplía de rango con respecto a lo que vimos hasta 2024, pero es que esa primera invasión de los años 80 mantuvo una ocupación permanente hasta el año 2000. Esto es el primer elemento, ¿no?, de cómo Israel sí que buscaba un estado colchón o buscaba una zona de amortiguación, y para ello ha planteado varias estrategias, ¿no? Se ha hablado de, para empezar, una propia intervención del gobierno libanés que sea el que desarme a Hezbollah. No ha conseguido este objetivo, que podía haber acabado en una guerra civil de Líbano, que todavía sigue sobre la mesa. Se ha mencionado la posibilidad de que sea Siria quien intervenga en la frontera con Líbano. Ha tenido que salir Estados Unidos a desmentirlo, pero veremos a ver cómo evoluciona. Entonces parece que va a ser evidente que Israel va a ampliar la invasión del sur del Líbano. Y además la doctrina Dahiyeh, que además de todo lo que hemos explicado sobre Irán y otros elementos, se está utilizando en distintos puntos como en Palestina, y es una forma de aterrorizar a la población, porque significa que si quieres acabar con el daño civil, tienes que levantarte contra tu gobierno o tienes que desplazarte preventivamente. Entonces es un elemento que de hecho se llama así por el barrio, ¿no?, que está siendo atacado en Beirut. Sí, pero yo creo que es importante destacar que no solo están siendo atacados las zonas de mayoría chií. Es decir, estos últimos ataques, por ejemplo, las imágenes que hemos visto del edificio que es bombardeado, es un edificio civil y está en una zona suní de Beirut, ¿no? Lo que se pretende, ya digo, es aterrorizar masivamente a la población libanesa para que haya una presión por parte del gobierno libanés para desarmar a Hezbollah, algo que hoy por hoy es impracticable, porque el Hezbollah tiene casi más poder que el propio ejército libanés. Y un último elemento, además, que yo creo que es importante: si Israel consigue mover la frontera hacia el norte, también se hace con las reservas gasísticas que han aparecido en el Mediterráneo y que estaban disputadas con el Líbano. Creo que es otro elemento a tener en cuenta. Claro, porque hay que recordar que toda esa zona del Líbano y también la Franja de Gaza es una de las zonas con mayores recursos energéticos todavía sin explotar de esa zona limítrofe con Israel.
Bueno, la cuestión es que en medio de todo esto a Trump se le está empezando a torcer la guerra. Fíjense, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, ha dimitido porque considera que, por cuestión de conciencia, dice, que Irán nunca supuso una amenaza inminente para Estados Unidos. En una carta donde renuncia a su cargo, dice que está claro que comenzaron la guerra, atención, dice literalmente, por la presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos. Que esto estaba claro, lo que sucede es que la noticia es que lo haya reconocido alguien desde dentro de Estados Unidos. Sí, no dice nada que no sepamos todos, es decir, que el lobby pro-israelí en Estados Unidos es muy poderoso y que no es la guerra de Estados Unidos, sino que es la guerra de Israel. Es decir, que Netanyahu ha convencido a Trump para que lance una operación con una estrategia bastante errática, como estamos viendo, que puede tener un elevadísimo coste para Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, las voces dentro del campo del MAGA son cada vez más crecientes y están denunciando abiertamente que Trump está actuando no en beneficio de Estados Unidos, sino en beneficio de Israel. Esto también tiene una traslación en los sondeos en los cuales se demuestra que la opinión pública norteamericana es cada vez más simpatizante de la cuestión palestina que de Israel, ¿no? Esto es un cambio sin precedentes, ¿no? En las últimas encuestas hablan de que más de un 45% de la población norteamericana simpatiza más con el bando palestino que con el bando israelí, y esto obviamente es un cambio radical que va a tener consecuencias, ¿no? Porque va a debilitar al AIPAC, que es el principal lobby israelí en Estados Unidos, y va a hacer que muchos congresistas en las elecciones de midterm no acepten, ¿no?, esa ayuda que venía prestando, que estaba condicionada al respaldo incondicional de Estados Unidos en las decisiones que adoptaran cuando llegaran al Congreso. Así que dimite el principal responsable de la lucha contra el terrorismo de Donald Trump, y esto es lo que dice Donald Trump sobre su dimisión. I always thought he was weak on security, very weak on security. ¿Qué dice? Pues que Kent era un flojo y que al final, si Kent no veía claro que Estados Unidos, que Irán suponía una amenaza para Estados Unidos, pues que ha sido mejor que deje su cargo. Morillo. Bueno, yo creo efectivamente que el hecho de que alguien de dentro del propio gobierno de Trump verbalice lo que a todas luces sabemos, que Netanyahu ha arrastrado a Trump a la guerra, es importante y es un golpe para Trump ante su opinión pública. Yo lo que no sé hasta qué punto va a subir la presión para que Donald Trump actúe, porque ahora mismo creo que está atrapado, es decir, veo muy difícil que se pueda retirar de esa guerra. Veo que los ataques, por ejemplo, la caída de Larijani lo que hace es recrudecer los ataques iraníes contra Israel y contra otros puntos y reforzarse en el estrecho de Hormuz. Yo creo que ahora mismo estamos en una encrucijada, ¿no? Y no sé hasta qué punto también Donald Trump necesita mostrar una cabeza, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto van a presionar para hacer algo con Jamenei, ¿no? Que no sé exactamente qué está pasando. A mí me intriga muchísimo dónde está el líder supremo, cómo hay esta guerra de desinformación en torno a su paradero, a su estado de salud, esa fianza de 10 millones de euros. Yo no sé hasta qué punto es importante para Donald Trump conseguir mostrar la cabeza de Jamenei, no sé hasta qué punto puede llegar, no sé si esa puede ser su salida de la guerra y no sé hasta qué punto esa caída del líder supremo puede desestabilizar y descabezar definitivamente al régimen iraní, o puede haber otro recambio, claro. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? Bueno, ya ha demostrado que es capaz de asignar un guía supremo y el régimen no ha caído. Se hablaba de una operación de apenas iba a durar unas horas y esa estrategia se ha demostrado equivocada. Hay un error de cálculo evidente. Nadie preveía, y lo ha reconocido el otro día el propio Trump, ¿no?, que Irán reaccionara atacando a los países vecinos, las infraestructuras energéticas, que cerrase el estrecho de Hormuz, y hoy por hoy pues Estados Unidos no tiene una estrategia de salida clara. No puede declarar Trump la misión cumplida, entre otras cosas porque no se ha conseguido reabrir el estrecho de Hormuz, que permanece cerrado, y a pesar de ello pues va dando palos de ciego, podríamos decir Trump, ¿no?, porque dice que la OTAN debería involucrarse cuando en el tratado de la OTAN solo se contempla, ¿no?, que los Estados miembros acudan en ayuda de otro cuando es atacado previamente, ¿no?, y no es el caso que se ha dado en el caso del ataque a Irán, ¿no? Por lo tanto, parece que no hay una estrategia muy clara de salida, parece que Trump no puede declarar misión cumplida y cada 2 o 3 días viene a decirnos
lo mismo, ¿no? No. Ya la guerra está prácticamente finiquitada, hemos destruido las capacidades balísticas de Irán y por lo tanto en 2 o 3 días termina la guerra. Pero es que esto no lo dijo la primera semana, nos lo ha dicho la segunda y lo ha repetido por tercera vez en la tercera semana, con lo cual nada garantiza que el final de la guerra esté cerca. Toni Aira, muy buen día. Hola Silvia, muy buen día. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a mí me interesa mucho de todo lo que habéis dicho, que es en conjunto todo, pero la guerra de narrativas a la que hacía referencia Ignacio. Es decir, la guerra sobre el terreno evidentemente es la más cruel, es la que está teniendo consecuencias de vidas, pero la guerra de narrativas siempre acompaña a las guerras de las bombas, ¿no? Y aquí hay 3 clarísimas. Una, que vemos el régimen iraní, una guerra de narrativas sobre una población cautiva. Vemos la de Netanyahu, que está intentando proyectar al mundo, incluso que está vivo, porque que es algo que tampoco le está saliendo constantemente con las teorías de la conspiración que corren, pero creo que la guerra de narrativas que le está saliendo peor a uno de los actores implicados es la de Donald Trump con su opinión pública, una opinión pública muy distante como mínimo, si no escéptica o crítica con lo que está pasando. Sus índices de valoración están cayendo, que eso además contradice el típico efecto rolling around the flag, es decir, ese girar en torno a la bandera o de compactarse en torno a la bandera cuando hay un conflicto bélico. No está pasando y yo creo que eso se nota en los índices de popularidad de Donald Trump, muy bajos, pero también en movimientos dentro del mismo movimiento MAGA y con deserciones como la que estamos viendo de Ken, que seguramente ahora es una anécdota, pero no es cualquier cosa en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Es decir, en vez de compactarse, podría verse algún punto de fuga que precisamente le rompe esa narrativa de decir tenemos que estar defendiendo lo que está pasando porque tiene todo el sentido del mundo y todo se tiene que compactar a mi alrededor. Yo creo que esa imagen de Donald Trump, a quien no le acompaña la comunidad internacional como él querría, pero que también tiene alguna deserción en casa, le puede ser especialmente lesiva. Federico. Kent es un débil, Europa son unos aliados horribles, la OTAN no sé qué voy a hacer con ella, me lo voy a pensar en estos días, a ver qué es lo que hago, mañana me levantaré por la mañana y decidiré si me la quito de en medio o no me la quito de en medio, o qué es lo que hago con ellos. Esta guerra va a durar 1 día o 2 días, ahora no, a lo mejor 1 semana. O sea, el problema, de verdad, o sea, hacer análisis de política internacional cuando la política internacional está a manos de un psicópata irresponsable que actúa como si fuera un crío, no sé quién lo decía el otro día, un crío de 10 años que ha encontrado un lanzallamas en el patio trasero de su casa y se dedica a quemarlo todo porque esto es divertidísimo. Es súper divertido. Ya he atacado la isla de Har, qué divertido. Voy a atacarla otra vez porque me estoy divirtiendo mucho. O sea, es que es imposible hacer un análisis mínimamente razonable o mínimamente serio sobre qué es lo que va a pasar, porque estamos en manos de alguien, de un absoluto y total irresponsable, que ni siquiera él es capaz de analizar o de saber qué es lo que va a hacer en el minuto siguiente, que puede decir una cosa y la contraria en un mismo discurso. Es que yo de verdad os admiro a los que os dediquéis a esto, porque a mí me parece imposible poder avanzar 3 pasos por delante, saber qué puñetas va a pasar mañana, porque este hombre, porque no lo sabe ni él. Sí que hay algunas certezas, como por ejemplo que Estados Unidos y que Israel están acumulando una enorme frustración, porque en sus primeros cálculos decían, bueno, si nos cargamos a las cabezas del régimen, por eso mataron a los 40, digamos, rostros fundamentales del régimen de los ayatolás, no habrá recambio. ¿Cuál ha sido su sorpresa cuando han visto que cada uno de ellos tiene entre 4 y 6 en cada una de las posiciones? Y el otro cálculo, Ignacio, era que la población al mismo tiempo se iba a levantar. Y la población no es que no se levante, es que se manifiesta en las calles dolida por los asesinatos de Israel. Sí, bueno, nos están contando tantas cosas que ya no sabemos a qué atenernos, ¿no? Trump ha dicho que iba a ser una excursión. Después nos han dicho que la población se iba a levantar masivamente contra el régimen criminal de Irán, y esto no está ocurriendo. También nos han dicho que se iban a levantar las minorías, los árabes, los kurdos, los baluchíes, otra cosa que tampoco está ocurriendo, que el régimen se iba a desmoronar como un castillo de naipes, tampoco está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es evidente que hay un error de cálculo, que nos están vendiendo algo que iba a ser muy fácil, muy sencillo e indoloro, que no iba a tener consecuencias para nadie, y lo que estamos viendo es la otra cara de la moneda, que está ocurriendo exactamente lo contrario.
No hay levantamiento en las calles, no hay levantamiento de las minorías, el régimen no se desmorona y encima esto va a tener un impacto muy fuerte para nuestros bolsillos con el cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Por eso resulta un tanto sorprendente que Trump haya dicho que nadie le había advertido de las posibles consecuencias. Claro, se ha dedicado a descabezar a buena parte del Departamento de Estado, a buena parte del Consejo de Seguridad Nacional, de rodearse de aduladores que solo dicen lo que quiere oír, de tal manera que pues, las decisiones que está tomando son completamente erróneas, completamente irresponsables y obviamente van a tener un coste, no solo para Estados Unidos, sino también para nosotros. Pero además yo creo que algo de información tenía que tener, porque si nosotros, los analistas, hemos visto durante 2 meses que se le daban reportes, que él solicitaba información para realizar operaciones quirúrgicas que pudieran descabezar la República Islámica en cuestión de días, y le decían que no existían esos objetivos, que si se metía en la guerra, pues esto podía acabar en lo que estamos viendo. Entonces también, siguiendo lo que señalabas, esto sabes lo que significa, ¿no? Que la única fórmula que tiene Trump, si no hay un levantamiento armado, si no hay una intervención desde los grupos periféricos, es entrar él. Es decir, lo que está apuntando ahora mismo, si no desescala y no puede hacerlo con el estrecho de Hormuz cerrado, es a una intervención terrestre, ya sea en las islas, sea en la costa, sea mandando los buques también para intentar forzar ese desbloqueo, y esto solamente va a dar más escalada, como el asesinato de Larijani. Pero es que no han escuchado todo de lo que ha dicho Donald Trump en las últimas horas. Ya saben ustedes que pidió ayuda a la OTAN para escoltar petroleros en el estrecho de Hormuz. Bueno, pues como la OTAN no se la ha dado, ha cargado contra los aliados. So, I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there. No necesitaba la OTAN, pero por si acaso pidió ayuda Donald Trump. En las últimas horas ya el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le ha dicho que su país no va a entrar en una aventura en estas circunstancias de escoltar petroleros en uno de los puntos más estratégicos de Oriente Medio. Alan. No, es de locos. No informas a tus aliados y después cuando metes al mundo entero, no solamente a Estados Unidos, a Israel y a la región, al mundo entero en una guerra que tiene consecuencias para todos, entonces sí que desinformas diciéndolo que igual necesitas su ayuda y cuando te la deniegan dices que no. Sigue el mismo patrón con absolutamente todo. Fijaos, cuando nombró al responsable de antiterrorismo, que le acaba de dimitir, dijo que era un héroe americano y que era el mejor del mundo. Ahora cuando dimite dice que es un blandito. Cuando pide ayuda a China, al resto de países de la OTAN y a todos los países del mundo para que les atasquen el estrecho de Hormuz, que él mismo provocó el problema, le dicen que no y después dice que no lo necesita. La guerra la gana y la deja de ganar según el momento en el que esté en el día. Los objetivos se logran y todavía están pendientes dependiendo del momento del día o en el lugar en el que tuitee. Es un proyecto de desestabilización de los Estados Unidos en sí mismo, porque da la sensación de que China, por ejemplo, no podría tener mejor aliado en la Casa Blanca. Estados Unidos ya estaba con un proceso en el que dejaba de ser tan central en el orden mundial, había otros actores que empezaban a tener más peso, pero es que Donald Trump lo que ha hecho ha sido apretar el acelerador. Si ahí estaba delante en unos 10, 15 años el precipicio, Donald Trump ha decidido meterse de lleno. Y esto es una cosa que está teniendo consecuencias en el mundo entero, pero también en su propia casa. Y este proceso de desgaste no solamente aplica a lo que estamos viendo ahora con la guerra, que ya hay muertos, y si de verdad quieren controlar Irán, van a tener que mandar más militares, que también van a acabar muriendo, evidentemente, igual que pasó en la última guerra, que también era justificación de armas de destrucción masiva y ahora de armas nucleares. Algo completamente falso. El desgaste venía de mucho antes. Acordaos con los archivos de Epstein, acordaos con figuras muy importantes dentro del Partido Republicano y dentro de su propio movimiento, el movimiento MAGA, Make America Great Again, que estaban diciendo, hemos cambiado el Make America Great Again, el America First, por el Israel First, por el hacer lo que dice siempre Israel primero. Es un proceso que no va a terminar ahora con el asunto de la guerra, pero que se está agravando muchísimo y que lo que más debería preocuparnos es cuando una bestia, que además tiene el botón nuclear encima de la mesa, recordémoslo, se siente acorralada y no puede ir hacia ningún lado, solamente puede embestir y tiene elecciones el próximo noviembre del 2026. ¿Alguien piensa de verdad que con las encuestas que tiene ahora las elecciones van a ser del todo libres cuando tiene a sus asesores diciendo tal vez mandemos a los agentes del ICE para proteger los centros de votación para que sean unas elecciones tranquilas? Es de verdad terrorífico. Bueno, yo creo que
más allá de todo esto de Trump que estamos comentando y que estamos viendo desde que volvió al poder, como un día dice una cosa y otro día la contraria, en Venezuela, en Cuba, ahora mismo en Irán, quizás a mí me parece que sí podemos estar en un punto de inflexión por lo de Kent. Es decir, desde aquí, desde Europa, vemos muy claramente a qué respondía esta guerra, que yo creo que también tiene que ver con su situación interna, con los archivos de Epstein, con toda la crítica que estaba teniendo interna dentro de Estados Unidos. No es lo mismo que desde aquí nosotros percibamos que evidentemente hay alguien del equipo de Trump que dice que Irán no era una amenaza en Estados Unidos, a que lo diga alguien de su equipo y además tan destacado dentro del movimiento MAGA. Es decir, esto dentro e internamente de sus movimientos, de sus bases y de los MAGA, que son a los que Trump necesita para que las siguientes elecciones en noviembre, las middle, le puedan ir bien y pueda mantener el control del Congreso, creo que puede suponer un punto de inflexión que realmente puede hacer que él se plantee qué está haciendo. ¿Cómo? No lo sabemos, porque es que como esto no tiene una manera fácil de salir, si él pretende salir de Irán, va a salir de muy mala manera, como hemos visto en Afganistán o como hemos visto en Irak. Pero si siguen creciendo las voces, si Kent es la primera voz interna que dice esto no puede ser, estamos abandonando el proceso, este señor está yendo en contra de las promesas electorales que nos hizo, la primera, América por delante, y dentro del movimiento MAGA también hay que tener en cuenta que hay un cierto componente un poco de antisemitismo, que si dicen si América no está delante, desde luego no puede ser por Israel. Vamos a ver si esto desemboca en un efecto dominó. Bueno, hay un dato muy relevante que justo ha salido hace unas horas, es un informe de un think tank sueco que analiza, ¿no?, la democracia y el autoritarismo, y ha dicho claramente que Estados Unidos se está desplazando hacia el autoritarismo, que ya no es una democracia liberal plena y que es una democracia iliberal donde el presidente está intentando concentrar en sus manos todos los poderes y acabar con ese sistema, ¿no?, check and balance, ¿no?, que había caracterizado la democracia norteamericana, ¿no? Es decir, que ya empieza a saltar las señales de alarma en torno a ese intento de Trump de secuestrar la democracia y convertirla claramente en un régimen autoritario. Es que es importantísimo el lenguaje también con el que se expresan los políticos, y Donald Trump literalmente, Tony, habla de un error muy tonto por parte de sus aliados. Sí, bueno, que de hecho no son aliados para él, son empleados, y parece que estamos viviendo todos aún en su show, el The Apprentice, ¿no?, el aprendiz, en el que él pues podía echar a gente o les ponía examen. Fíjate que es esa mentalidad de decir no, yo no tengo alianzas, sino que tengo gente que está trabajando para mí y que lo hace bien o mal, o que es débil o que es fuerte, y en este sistema de premios estamos viviendo, ¿no? Es decir, trata igual a Mark Rutte cuando no le complace que a Ken, que es una persona que estaba en su administración y que simplemente cuando se va la desacredita, o a cualquier líder mundial que le tosa o que no se ponga en su línea. Yo recuerdo cuando empezó a emerger el fenómeno Donald Trump, un libro que se llamaba El Show de Trump, que tenía unas declaraciones de un directivo de la CBS, Leslie Moose, que decía, ¿quién nos iba a decir que este circo llegaría a esta ciudad? Yo no sé si será bueno para este país, pero de lo que estoy seguro es que será muy bueno para esta televisión, en el sentido de que el personaje iba a dar espectáculo. Y bueno, no hay ninguna duda de que es un personaje que las 24/7 lo tenemos desde hace más de un año, cuando volvió en las noticias y dando material para la televisión, para los medios de comunicación, pero que es un personaje que es muy nocivo para la salud democrática, ¿no? Y esta dialéctica, el problema de todo, de cómo trata a los otros, cómo trata a los teóricos aliados, el problema que tenga es el efecto réplica o el efecto mímesis que puede ejercer. Siempre lo ha sido así un presidente de los Estados Unidos sobre otros liderazgos o otros puntos del mundo. Ayer criticaba a Keir Starmer por la posición de Gran Bretaña, y enseguida, bueno, en una reunión que estaba con el primer ministro irlandés, que enseguida le paró los pies y dijo, cuidado, que Starmer es un primer ministro con el que nosotros tenemos una magnífica relación, y le tuvo. A ver, yo creo que lo bueno, digamos, entre comillas, si es que hay algo bueno en esto, ¿no? Pues no hay nada bueno, pero lo que a mí al menos me satisface como ciudadano es ver a la Unión Europea por primera vez en bastante tiempo
con una voz que aparentemente parece una voz común, ¿no? en este asunto. Como lo que en un principio, los primeros compases de esto, parecía que había posturas diferentes, ahora ya se ve como todos los países empiezan a ir en la misma dirección. No estamos dispuestos a entrar en esta guerra, no estamos dispuestos a seguir las batallitas de Donald Trump, Macron, Alemania, Inglaterra, por supuesto, aunque no forma parte de la Unión Europea, pero no deja de ser una de las principales potencias en Europa, y por supuesto todos siguiendo, y hay que decirlo, es decir, la postura que mantuvo el presidente del gobierno español desde el primer momento. No estamos por la labor de continuar en esta guerra, sí en defender nuestra propia soberanía como Unión Europea. Por eso hemos hecho lo del envío de la fragata a Chipre y estamos actuando en Turquía ayudando a ese país cuando se ve atacado por Irán. Pero a mí, de verdad, lo único que hasta ahora de todo esto me parece positivo es que por fin la Unión Europea empieza a tener una voz única en este asunto. Esta guerra de Donald Trump nos está saliendo muy, pero que muy cara. Y el Gobierno sigue perfilando ese paquete de medidas anticrisis que ha anunciado. Va a ser Sánchez quien las detalle pasado mañana viernes. El Ejecutivo ha anunciado que ya desde hoy va a comenzar a liberar barriles de las reservas estratégicas de petróleo para intentar que baje un poquitito en el mercado el precio del crudo. 11,5 millones de barriles, el equivalente a 12 días de consumo nacional. Una medida en coordinación global con nuestros socios europeos también para hacer frente a esta coyuntura. El Ejecutivo cumple así con lo acordado por la Agencia Internacional de la Energía mientras sigue perfilando su respuesta. Medidas de escudo social, medidas para amortiguar la subida de los combustibles en los sectores más afectados, pero también medidas que nos permitan rebajar la factura eléctrica de los consumidores. El bloque a la izquierda del Partido Socialista presiona para que ese paquete incluya también medidas en materia de vivienda. Para nosotras es una absoluta prioridad. La vivienda nos arrasará. Pero el ministro de Economía evita confirmarlo. Que por lo tanto tiene que ser proporcional, como he dicho anteriormente, al impacto que estamos observando. Y de sus palabras se deduce que no será así salvo cambio de aquí al viernes, porque el Ejecutivo necesitaría también el apoyo de Junts. Que este paquete tenga el mayor consenso posible para que pueda pasar la semana que viene la convalidación del Congreso. Aunque están abiertos, dicen, a ir adaptando o aprobando nuevas medidas a la evolución de la situación. Según avance el conflicto en Irán. De momento, argumentan, la subida de precios del petróleo y sobre todo de la electricidad ha sido más contenida que en los primeros días de la guerra de Ucrania. ¿Cómo veis estas medidas? ¿Están todas? ¿Os faltan algunas, Isabel? Bueno, pues yo creo que lo más importante ahora mismo es que el Gobierno sea capaz de consensuar el paquete con apoyo suficiente en el Congreso como para que salga adelante. Ahora mismo el choque, sabemos que está en el tema de la vivienda. El ministro de Economía ha dejado claro que quiere sacar el tema de la vivienda de este paquete de ayudas contra los efectos económicos de la guerra, porque entiende que ya había un problema con la vivienda antes, que no está directamente relacionado, y en realidad yo creo que es un gesto de pragmatismo. Sabe que si mete el tema de la vivienda va a tener serias dificultades para que este tema salga adelante, porque ya lo hemos visto en el escudo social que sigue ahí parado. Yo sinceramente creo que en estos momentos hay que ser prácticos y hay que ayudar a los transportistas, hay que ayudar a la industria que está pagando facturas de la luz que no puede asumir, gas y petróleo. Si es que esta guerra es eso, es la guerra del petróleo, sinceramente. Vuelve a ser, desgraciadamente, como lo fue en Irak. Y no sé realmente si va a haber dificultades o no por parte de la oposición. Sé que ha habido un gesto con el PNV, que contaban hoy mis compañeros en el periódico, un gesto con el PNV de permitir rebajas en la factura de la luz para que la gran industria vasca se pueda sumar, que es lo que el PNV quiere. Yo creo que lo tienen bien conducido. Lo que pasa es que como este Congreso es un galimatías y nunca sabemos por dónde van a salir, pero a mí me parece que este paquete bien debería de salir adelante. A mí me gusta... Ay, perdona. No, adelante, Federico. Que a mí me gustaría, de verdad, creo que en este caso es lo suficiente, la situación es lo suficientemente, no voy a decir grave, pero importante,
como para que los partidos políticos abandonen por una vez la confrontación a la que estamos acostumbrados y desde luego yo espero que el Partido Popular se tome en serio, ya que están tan empeñados en pedir medidas, en al menos sentarse a hablarlo, y yo creo que llegar a un acuerdo creo que sería muy importante para el país. Lo que tú decías, transportistas, sector agrícola, yo creo que hay cuestiones en las que pueden llegar a un acuerdo y deberían de llegar a un acuerdo para sacar adelante el plan. Vamos a añadir un detalle importante, porque el plan anticrisis que va a presentar el Gobierno en apenas 2 días ha elevado la tensión también entre los socios, que los de Sumar, por ejemplo, exigen al Partido Socialista una medida muy concreta dentro del plan que finalmente, Javier, parece que no va a estar. Discúlpame, Silvia, que no os he oído bien. Sí, es que discúlpenos que a veces las conexiones, ya saben ustedes que a veces hay mañanas complicadas y nos fallan las conexiones. Decíamos que los socios de Sumar están apretando la parte socialista del Gobierno precisamente para que incluyan medidas relativas, decían, en concreto a la vivienda, que parece que de momento no van a estar. Efectivamente, Silvia, están apretando, y de qué manera, los socios del Gobierno para pedir esas medidas sociales en el escudo social. Ellos quieren, sobre todo, medidas en temas de vivienda para que se palíe esas consecuencias que ahora mismo ya está teniendo la guerra en mucha parte de la población. Eso se va a escenificar, y de qué manera ahora, en tan solo unos minutos ya, en la sesión de control, el Gobierno tiene varias preguntas de control de los socios pidiendo más medidas, efectivamente, y mucha más contundencia de lo ya anunciado. Se espera que el propio presidente del Gobierno haga alguna alusión a las medidas que se aprobarán el viernes en el Consejo de Ministros extraordinario. Sí, bueno, creo que intentar condicionar que salga este paquete a meter la vivienda por parte de Sumar me parece una irresponsabilidad, porque es que no es que vaya a tener dificultades, es que no va a salir, si es que ya lo han intentado 2 veces y se las ha caído en el Congreso. Entonces, además que es mezclar churros con merinos, si es que la vivienda va por un lado y necesita unas medidas estructurales a corto, medio y largo plazo, y esto es un decreto para intervenir inmediatamente, ayudar ya a los sectores más necesitados y a las familias. Decía Federico el tema del acuerdo y del consenso, y a mí me parece fundamental en un tema como este. Pero primero, el Gobierno tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer, y resulta que es que el socio mayoritario dice una cosa y el minoritario dice que como no meta otra, le va a votar en contra. Los socios parlamentarios del Gobierno también están diciendo que faltan cosas, y yo creo que faltan cosas. Aquí faltan medidas a nivel fiscal que se pueden poner en marcha de manera inminente en el tema del precio, sobre todo de los carburantes, porque según sube el precio de la gasolina, el Gobierno recauda más en el impuesto que cobra a través de la gasolina, como el IVA. Entonces ahí simplemente ajustar, y por lo menos que al Gobierno no le sirva para hacer caja y permitiría hacer un alivio. Entonces por ahí falta. Y luego, por supuesto, hablar con el PP, que lo que no puedes hacer es siempre hacer tú tu paquete como tú consideras y decirle ahora me lo apoyas. No, aquí hace falta unas conversaciones, unas negociaciones previas, y decir tenemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Yo cedo por aquí, tú cedes por aquí, y entonces sacamos esto en consenso, y eso sería lo más lógico. Este es el típico caso en el que lo urgente desplaza a lo importante. Lo urgente son las medidas, por ejemplo, con lo energético, desde luego, pero lo importante es lo de la vivienda. En otras palabras, cualquier medida que se vaya a tomar, por necesaria que sea, se va a ir por el sumidero de la vivienda. A ti te pueden rebajar el IVA de la gasolina y lo vas a agradecer. Pueden hacer lo propio con la energía y esperar que eso favorezca, como si no tuviésemos la experiencia de lo que pasó en el 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, en la que se bajaba el IVA y inmediatamente subían los precios energéticos, aumentando el margen empresarial y no quedándose en el bolsillo de las personas. Pero al mismo tiempo, si te quitan un poco de IVA de aquí o un poco de allá y el alquiler te sube un 10 o un 15% porque se te acaba el contrato y te lo suben, ¿de qué carajo sirve? Pregunto. Claro que es más urgente lo otro, pero es que todo puede ser urgente al mismo tiempo y todo es necesario al mismo tiempo. Si te arreglan un poquito por aquí, pero se te va todo por el bolsillo del alquiler, aquí no hay forma de arreglar el problema. Y pero respecto al asunto del acuerdo con la oposición, pierdan toda esperanza. O sea, como si no tuviésemos recuerdo de lo que ocurrió cuando el Partido Popular hablaba del timo ibérico, con una medida que fue ampliamente aplaudida en Europa, que después ellos mismos se tuvieron que tragar
pero en todo el proceso de aprobarlo fueron pues el pim pam pum político de siempre, que hoy pronostico y creo que no fallaré, que vamos a volver a ver en el Congreso de los Diputados, por desgracia. No, simplemente, si yo no estoy diciendo que no regules la vivienda, lo que estoy diciendo es que la vivienda necesita medidas a corto, medio plazo y no las puedes meter en el mismo decreto, porque es que sabes que va a caer. Entonces tú haces ese decreto, lo apruebas inmediatamente, empieza a haber un alivio en los sectores que están más afectados, en las familias, y te pones a trabajar con la vivienda. Y por eso decía que lo urgente desplaza lo importante, porque decimos, pero lo eso hace falta ponerlo primero, porque si no, no se va a aprobar ya, y tampoco se aprobó anteayer, porque decía el Partido Popular que esto era una cosa para los ocupas no sé qué, y tampoco se aprobará pasado mañana. La cosa es igual hacer un debate nacional y decir, es que no va a ayudarnos nada si no hacemos esto también, que es una cosa que tiene toda la razón del mundo sumar. ¿Qué tiene que ver la guerra en Irán con que suba el alquiler de la vivienda? O sea, yo lo que no veo es la conexión. Entiendo... Tiene que ver en el bolsillo de las personas, porque tú puedes pagar un poco más de gasolina. Tienes que destinar más dinero de tu presupuesto mensual a gasolina o alimentos o a la factura energética, pero sinceramente no entiendo hasta el punto de condicionar un paquete de ayuda, vincularlo a que hay que congelar los alquileres. Si es que no se va a condicionar, la cosa es decir que no, que esto lo dejamos más para adelante o que lo teníamos que haber hecho más atrás. No, yo creo que se tiene que discutir todos los días y ponerlo encima de la mesa todos los malditos días. Que es un problema que hay que resolver, sin duda alguna, pero yo creo que ahora estamos en lo urgente. Ya, pero la culpa no es... Quiero decir, tampoco el gobierno tiene la culpa, ni la oposición, nadie tiene la culpa de que estemos en lo urgente. La culpa de que estemos en lo urgente la tiene un señor que se llama Donald Trump, no aquí. Entonces, hombre, la culpa de que no se apruebe una medida de la vivienda igual si la tiene quien vota en contra, que ha sido del Partido Popular, Vox, Junts. Como tú dices, eso es lo importante, no es lo urgente, y ahora estamos en lo urgente. Son las 9 de la mañana, está a punto de comenzar la sesión de control. No sé si podemos pedirle un titular, Tony, un titular a Tony Aira antes de que comience a preguntar Núñez Feijóo. No, me dicen mis compañeros que no, porque ya comienza la primera pregunta de Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, espero que no se moleste, pero hoy quería empezar felicitando a sus socios, a los socios de Sumar, de Izquierda Unida y de Podemos. Felicidades por sostener al Gobierno, felicidades por tragar con todo, con las mentiras, con la incompetencia, con toda clase de corrupción. Felicidades, ahí tienen el resultado, 0 escaños. Para usted, una pregunta muy sencilla. 10 derrotas en 12 elecciones. Una victoria del PNV, una victoria del PSC y 10 victorias del Partido Popular. Así que díganos, ¿cree que los españoles siguen confiando en usted? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que sí. Creo que este es un gobierno que durante todos estos años ha demostrado una capacidad de respuesta ante crisis muy graves. La crisis que vive ahora mismo el mundo es una crisis gravísima, señoría. Estamos ante un movimiento de guerra en Irán que creo que nos debería de interpelar a todas las fuerzas parlamentarias que estamos aquí presentes. ¿Y dónde está el gobierno? El gobierno ha estado donde ha estado siempre, en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra, en la defensa del multilateralismo y de Naciones Unidas, señoría. Es donde ha estado el gobierno y donde va a estar siempre, en una posición coherente y consistente. Y sí, pues a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron durante la crisis financiera, que socializaron las pérdidas mientras se forraban los de arriba, este gobierno lo que ha hecho ha sido siempre, en la DANA, en la pandemia, en la guerra de Putin en Ucrania y en la crisis energética, también en la guerra comercial abierta por Trump a la Unión Europea y, por supuesto, en la guerra de Irán y sus consecuencias económicas, lo que vamos a hacer es proteger a la ciudadanía. Como hicimos con los ERTEs y con los fondos europeos, como hicimos con la solución ibérica, que permitió ahorrar 5.000 millones de euros a los hogares durante la crisis energética, como hicimos con los avales durante la guerra comercial, con 14.000 millones de euros para proteger a las pequeñas y medianas empresas, y como vamos a hacer el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario para responder a los efectos de la guerra de Irán provocada por Israel y por el señor Trump. Eso es lo que va a hacer este gobierno, señoría. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días, y no a las ayudas? ¿O van a hacer justo lo contrario? Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo.
más que disimule, señor Sánchez, 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando los superpoderes. Ni cuelan sus maniobras, ni sus cortinas de humo, ni sus mentiras, ni su odio con H, ni su discurso del miedo. El que da miedo a los españoles es usted. Señor Sánchez, usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos 4 años. Pero tampoco ha colado su último intento de no a la guerra, como si el 60% de los españoles que queremos cambio estuviésemos a favor de la guerra. La mayoría de los españoles no queremos la guerra. Lo que sí queremos es que usted nos deje en paz. Señoría, los españoles queremos un gobierno que no nos mienta, que no nos robe, que sea decente y que gestione y que sirva. Han pasado efectivamente 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa. Pero los transportistas, los pescadores, los agricultores, la industria, las empresas, las familias, sí tienen prisa, señoría. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra. Un día que el gobierno recauda más y los españoles tienen menos. Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace 2 semanas ha presentado el Partido Popular. Baje el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional y deje de exprimir a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. En todo caso, este gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. Mire, usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Mire, llevan 18 días equivocándose, señor Feijóo. 18 días. Rectifique, pero no porque sea de sabios, sino porque es su responsabilidad. Es el primer cara a cara entre el presidente del gobierno y Núñez Feijóo, precisamente desde que comenzó la guerra en Irán, en este periodo de sesiones. Claro, Tony, los espectadores se estarán preguntando, pero ¿no es una sesión de control al gobierno? Es decir, ¿no es una sesión en la que la oposición intenta controlar al poder? Porque no sé si es lo que estamos viendo miércoles tras miércoles. Sí. No, mucha gente se puede preguntar si no va de preguntas en vez de mítines, lo que vemos aquí, ¿no? Y yo he visto eso, me hubiese gustado ver alguna pregunta, menos testosterona en el ambiente, con ideas de estas como el perdedor, etcétera, en una dialéctica que especialmente el líder de la oposición gasta en este sentido mitinero, ¿no? De todas maneras, fíjate que abandonen toda esperanza quien espere algún tipo de consenso por el contexto de la guerra, porque claro, al final fíjate que estos espacios se están utilizando mucho como las negociaciones, sobre todo para marcar perfil, no para solucionar problemas. Esa es una percepción que a mucha parte de la ciudadanía no se la quitará nadie de la cabeza, más que nada porque a la política reincide en el error, y yo creo que en espacios como estos especialmente, ¿no? La oposición, los socios aprovechan circunstancias como estas sobre todo para marcar perfil, para marcar distancias, para apuntar a debilidades, y yo creo que enfrente, sea este gobierno sea cualquier otro, yo creo que tienen la dificultad de que eso cuaje cuando tienes líderes políticos que tienen que tirar adelante medidas que sean útiles, ¿no? Yo creo que el PP tiene un problema, por ejemplo, con Carlos Cuerpo para decir que no se sientan ahí. No es María Jesús Montero. La semana pasada lo teníamos en el plató y él no quería ser hiperprudente, no decía ninguna medida para que no pudiese ser leída en clave de imposición. Pues bueno, a pesar de eso, te dicen que ya viene con el plan hecho y que te tienes que adherir a él. Yo creo que ahí tiene un problema de credibilidad la política en particular de la oposición
oposición en momentos como estos, pero la política en general, porque esto se lo mira Vox desde una esquina aplaudiendo porque sabe que eso es voto para la desafección total. Hace unos minutos, justo antes de que entrasen en el hemiciclo, ha estado hablando en los pasillos del Congreso con los compañeros de la prensa el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que ha subrayado que de cara a esas negociaciones, a ese debate que se está manteniendo en el Consejo de Ministros entre PSOE y Sumar por las medidas que se van a anunciar el viernes, desde luego Sumar lo tiene muy claro y la clave es la vivienda, decía Bustinduy. Lidere el espacio de la izquierda. No he entendido nada. Si le han pedido que usted lidere el espacio de la izquierda. No, no ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he sido muy claro muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer y además creo que lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos e inquilinas y en eso estamos, no estamos en otra cosa. ¿Se descarta, por tanto? Lo he hecho muchísimas veces ya, sí, yo voy a contribuir todo lo que esté en mi mano para que la izquierda esté a la altura en el año 27, pero no creo que ese sea el papel que yo deba asumir. Muchas gracias. Si no se incluyen esas medidas, ¿qué puede pasar? Si no se incluyen las medidas de PSOE no quiere. Mire, nosotros llevamos meses peleando porque haya una prórroga de los contratos de alquiler. Es una medida de sentido común para proteger al 20% de españoles y españolas que viven de alquiler y que no pueden afrontar una subida del 40, el 50, el 60%. No entendemos la resistencia a proteger a los españoles en materia de vivienda y vamos a seguir peleando hasta que lo consigamos. No entiendo cuál es la razón para resistirse a proteger a millones de inquilinos e inquilinas en España. Gracias. De cara a estas 48 horas, Isabel, Sumar desde luego lo tiene claro. Tiene que estar incluido en ese decreto el tema de la vivienda. Efectivamente, yo creo que el ministro Bustinduy ha enfatizado lo que ya sabemos, que de momento no van a ceder. Por eso me sorprende tanto la estrategia que ha seguido Feijóo en la sesión de control. Yo creo que si tuviera que poner un titular a ese choque entre Feijóo y Pedro Sánchez, posiblemente el más fácil y el más evidente sería que el PP elude posicionarse sobre las medidas contra la guerra, porque desde luego la respuesta del PP no puede ser no queremos la guerra, así que usted nos deje en paz, señor Sánchez. Es decir, no puedes acudir a una sesión de control cuando tienes todos los focos puestos en qué va a pasar con ese paquete de medidas de la guerra a decir que es usted un perdedor, los españoles quieren que se vaya, lleva muchas derrotas sucesivas. Puedes hacer eso, que es un discurso político legítimo, pero acto seguido podría, por ejemplo, el PP haber ahondado en esa división del gobierno, haber puesto el dedo en esa llaga y haber dicho que usted es incapaz ni siquiera de traer de la mano de sus socios un paquete de... O sea, me asombra que el PP siga en este campo de indefinición respecto a un problema que ya no es la guerra de Irán, ya es que la gente va a echar gasolina y llenar el depósito te cuesta el doble de lo que te costaba hace 20 días o 15 días. Entonces, fíjate, me sorprende. Isabel, que yo hoy... no sé si lo habéis visto igual, pero yo, en comparación con otras sesiones de control, he visto un debate entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición como más, menos bronco, menos correoso que otras veces. Es verdad como que cada uno fuese a aprobar las medidas del otro. No sé, yo no sé si es que o sea, evidentemente luego cada uno ha ido llevaba su discurso escrito y quería vender cada uno lo suyo, el gobierno que está haciendo lo que tiene que hacer y el PP que el presidente pierde todas las elecciones. Bueno, ya sabemos que están cada uno en ese discurso, pero he percibido una cierta relajación en el habitual tono con el que se enfrentan el líder del PP y el presidente del gobierno. Y no sé, yo sí lo he visto y yo no sé, pero no relajación. Yo no sé. Veo como que el PP ha optado por quedarse en tierra de nadie, es decir, no ha dicho no vamos a apoyar sus medidas. Es que tampoco puede el Partido Popular. Perdedor y corrupto, por Dios, como que se ha relajado. Pero bueno, o sea, no podemos... Es un perdedor, no para perder. Pero les hemos visto muchas veces a bronca prácticamente limpia, casi no con gritos, pero con una agresividad que yo creo que por lo menos en el tono no se ha visto. Respecto a la pregunta o no, el que tiene turno de pregunta, y nos parecerá bien lo que pregunta o no, es el jefe de la oposición, y el que tiene que contestar es el presidente del gobierno. Si el jefe de la oposición considera que ¿Pero cuál ha sido la pregunta del jefe de la oposición, Ana? Esa es mi pregunta. ¿Qué ha preguntado Feijóo? Le ha preguntado cuáles son sus medidas contra la guerra, cómo las va a traer, qué problema tiene con sus socios.
pero es que a lo que le ha preguntado Isabel, a lo que él se ha querido referir es a las elecciones de Castilla y León, que son las terceras de un ciclo electoral. ¿Y cuál es la opinión? Bueno, dejarme que termine. ¿Y cuál es la opinión del presidente del Gobierno respecto a 3 derrotas electorales seguidas? Y nos podrá parecer que es mejor o peor y lo que le interesa a la gente o no. Pero lo que hay que reconocer es que el jefe de la oposición es el que tiene el turno de preguntar y el que tiene que responder es el presidente del Gobierno. Y el presidente del Gobierno no ha hecho nada por responder a eso. Sí, ni por su situación, ni sobre su mayoría parlamentaria, ni cómo le afecta o no le afecta internamente. Ha salido por otro tema y luego aquí podemos decir, pues Feijóo no estaba hábil porque podía haber entrado a matarle tal. Y a mí también me parece, Feijóo no ha querido cambiar su marco, que piensa que le favorece más el resultado electoral que entrar en el tema del no a la guerra. Y doctores tiene la Iglesia y Gurús tiene el PP. Si es acertado o no es acertado, pero lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno, y no hace nunca, y este miércoles tampoco, es contestar las preguntas. Sí, pero quiero decir, claro, si la pregunta es, ¿considera que usted es un perdedor? Vamos a ver, o sea, hoy cuando un español abre la televisión, o si no está en televisión, está yendo a trabajar y tiene que llenar el depósito del coche. Alan, habrá que comentar cuál es la situación del PSOE. Y en el 2023, sí, pero es que también es un poco torpe por parte de Feijóo decir, no, es que usted está perdiendo elecciones. Ya, como le pasó a las elecciones autonómicas del 2023 que perdió, después se convocaron generales, Feijóo pensaba que iba a ser presidente, y esta pregunta lo que nos hace recordar es que pierdas muchas elecciones en el autonómico no quiere decir automáticamente que Feijóo tenga que ser presidente, quiere decir que igual tienes que hacer algo más de trabajo y ser un poco más de capaz, como para hoy, por ejemplo, que todo el mundo está hablando de las consecuencias de la guerra, ponerte a decir, en lugar de hablar de Irán, de Estados Unidos y del panorama internacional, no, es que en Castilla y León usted ha perdido y yo voy a depender todavía más de Vox, que es un partido además completamente servil y aplaudidor de todo lo que haga Donald Trump. Hombre, pues me parece bastante torpe por parte de un Feijóo, además volviendo al marco de, no, es que yo gano las autonómicas, ya, pero es que las generales no te dieron la victoria. Entonces, ¿por qué no hablamos del asunto de la guerra? Pedro Sánchez lo ha intentado reconducir un poco y Alberto Núñez Feijóo ha vuelto otra vez al mismo asunto, a lo pequeñito. Me da la sensación que siempre que van a lo internacional se pierden absolutamente, pero es que además desde el primer día en el que dijeron, no, es que no permitir que utilice nuestro territorio nacional para atacar Irán es ponernos en contra de nuestros socios. Y ahora cuando toda Europa está diciendo lo mismo que España, dice, no, pero nosotros también estamos en contra de la guerra, pero con la boca pequeña no son capaces de decir, ¿dejarían utilizar o no territorio nacional para atacar Irán? Esto es una posición que a mí me interesa mucho, una persona que puede llegar a gobernar este país y de la que todavía no sabemos qué opina de Donald Trump y de si va a dejar utilizar las bases que tiene nuestro país. Feijóo le ha pedido dos cosas. Pero sí que han ganado en Castilla y León por 2 escaños más. Pero Feijóo le ha pedido dos cosas al presidente del Gobierno que me parece que son para reflexionarlas. Una, que no presente las medidas con un decreto ómnibus como hizo con las pensiones, es decir, que no empiece a meter cosas que no tengan que ver precisamente con las ayudas por el tema de la guerra, que yo creo que es razonable eso. Y segundo, que baje impuestos, que quite impuestos, que es lo que decía antes Ana, y que yo creo que es el cuerpo se lo está planteando, y yo creo que algo deberá hacer el Gobierno, precisamente bajar impuestos y topar precios, que eso creo que eso es fundamental para evitar que haya subidas especulativas aprovechando la bajada de impuestos. Pero creo que son dos cuestiones que deben de plantearse. Digo, que se puede plantear muchísimas cosas y el Congreso está para plantear y oye, los debates y las tertulias y todo, pero vamos a explicarles a los espectadores que la sesión de control al Gobierno, Toni, es para controlar la acción ejecutiva del Gobierno, para pedirle explicaciones, para exigirle medidas, para conocer más detalles, para preguntarle cuánto nos va a costar esto, de dónde se va a sacar, es decir, para plantear todas las dudas que tenemos los ciudadanos en la cabeza. Hay otros espacios para la crítica y para el debate que también están en sede parlamentaria, pero en concreto, Toni, esta sesión es para lo que es. Sí, es un espacio de rendición de cuentas y es decir, no es cualquier cosa, es algo que está desde un punto de vista democrático incorporado en la dialéctica parlamentaria en España y en otras democracias precisamente para eso, para fiscalizar la acción del Gobierno. Y fiscalizar la acción del Gobierno, yo creo que aquí la perversión está en que la mayor parte o muchos partidos lo que hacen es no intentarla contrastar con preguntas sobre lo que está haciendo, sino planteando mítines de alternativa. Y eso es verdad que pasa habitualmente o pasaba antes habitualmente, sobre todo este exceso cuando más nos acercamos a unas elecciones, pero ahora estamos en una dialéctica en la que siempre parece que estemos con el pie en la urna y este es el problema, es decir, diferentes mítines en los que se plantean más que preguntas, eso, contrastes de posicionamiento. Es verdad, para ser justos, que no todos los partidos caen en eso y si se sigue toda una sesión parlamentaria, sí que a medida que vas bajando en el número de escaños ves muchas formaciones
formaciones políticas que preguntan específicamente qué ha hecho el gobierno respecto a compromisos de legislatura, compromisos electorales, compromisos con el territorio. Pero bueno, en el caso de Feijóo yo creo que reincide en un error, que es esa idea, y hoy lo hemos visto, esa idea de que tú puedes ser la alternativa, pero debe ser una alternativa de gobierno, en la que fiscalices la acción que hace ahora el presidente en ejercicio, ¿no? Y yo creo que Feijóo desaprovecha la oportunidad una vez más para aquella idea del hombre de Estado que nos dijo que era, desde un punto de vista del líder del PP. Todos los líderes que han acabado siendo presidentes en España, cuando estaban en la oposición, han llegado a algún tipo de acuerdo de Estado con el gobierno de turno. Yo creo que la coyuntura de una guerra como la que estamos viviendo y la situación económica que se puede derivar le ponía en bandeja un mínimo acuerdo que seguramente no le hubiese pasado una especial factura, pero parece que no están en absoluto en esa dialéctica. Y luego, Tony, ante la duda de por qué Feijóo no habla de la guerra, ¿no? Pues porque tendría que condenarla, ¿no? O sea, así a vuela pluma se me ocurre, por ejemplo, la masacre que ha provocado Estados Unidos contra la escuela de Minab, con decenas de niñas asesinadas por un tomahawk estadounidense, y luego tendría que condenar a Israel por lanzar un ataque contra Irán que es ajeno a la legalidad internacional, que va contra ella. Sí, y ahí Ana lo apuntaba bien, es una cuestión de frame, de marco mental, ¿no? De decir, ¿me conviene entrar en este terreno de juego o no? Es decir, el concepto del no a la guerra para el PP ya se ve como anatema por el histórico que tiene, ¿no? Ese es un marco que no le funciona, pero es que además, pues eso, Feijóo aspira a tener un liderazgo, si llega al gobierno de España, que sea alternativo al de Pedro Sánchez, con unos aliados diferentes, que entiendo que aspira a que sea Donald Trump principalmente. Pero vamos, en esa partida de a ver quién es más complaciente con Trump, siempre le va a ganar Santiago Abascal, y se está comprobando algunos matices, algunos sí pero no que ha hecho últimamente el PP, tiene la suerte de que los hace desde la oposición, porque si estuviera en el gobierno y practicara este sí pero no con las medidas de Trump en algunos momentos, o de ser más moderadito, por decirlo en lenguaje Abascal, de lo que son ellos, le hubiese merecido alguna reprimenda por parte del líder norteamericano. Por tanto, sí, Feijóo no quiere entrar ahí porque quiere decir que Pedro Sánchez está en el lado malo de la historia y ellos son la alternativa, pero no sé si funciona en cuanto a la percepción especialmente de eso, de hombre de Estado y de presidenciable. Citabas a Santiago Abascal y claro, me ha surgido una duda, porque estamos en plena negociación entre Partido Popular y Vox por la gobernabilidad en 3 comunidades, en Castilla y León, en Aragón y en Extremadura, y claro, había mucha expectación pues por lo que pudieran contar hoy desde Partido Popular, desde Vox, en fin, si se han saludado a Abascal y Feijóo. No sé si se ha producido ese momento, Javier. Silvia, porque Abascal, como suele ser habitual, no ha acudido a la sesión de control de este miércoles. Él no suele venir a esas sesiones de control, salvo que tenga pregunta con el presidente, pero en cualquier caso hemos preguntado a ambas partes si se espera de alguna manera algún que otro encuentro en el Congreso, como deslizaba Alberto Núñez Feijóo, que iba a ver a Abascal esa semana aquí en la Cámara. Bueno, pues ambas partes nos niegan que vaya a haber un encuentro entre ambos. En cualquier caso, de producirse ese encuentro sería privado, embarcado en esas negociaciones, como decimos, en Extremadura, en Castilla y León y también en Aragón. Otra duda que me surge así escuchándote, Javier, ¿no? Que dices, si Abascal no tiene pregunta al presidente del gobierno, él no va a la sesión de control al gobierno de los miércoles. ¿Y cuando tiene pregunta se queda toda la sesión? No, lo habitual es que Santiago Abascal, cuando tiene pregunta con el presidente, hace su pregunta y luego ya se ausenta del pleno. Esto es habitual, el líder de Vox lo hacen en modo protesta, digamos. Es cierto que desde el partido de Santiago Abascal están intentando una reforma del reglamento para que ellos tengan más cupo. Hay que tener en cuenta que los grupos parlamentarios tienen un cupo de preguntas al presidente. El Partido Popular puede preguntar siempre, pero en el caso de Vox no es así, con lo cual lo hacen también a modo de protesta. Como decimos, por daros un dato, en septiembre solo una vez Santiago Abascal estuvo en la sesión de control, en el caso del mes de octubre en 2 ocasiones, así que suele ser habitual que es ausente y de hecho algunos grupos parlamentarios también se lo afean en estos plenos. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664
828-044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp más 34-688-776-781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capriccio. MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.